Bienvenidas y bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número 86 de tu podcast, Lunes de Mentor. El día de hoy te traigo un especial navideño con todo mi corazón, con todo el cariño que te mereces, por seguirme acompañando en esta odisea de 86 semanas desde que lanzamos nuestro primer episodio. Y el día de hoy te traigo un episodio especial pensando en la Navidad. Ya sabes, como es costumbre, en este podcast nos encanta hablar de aquello que nos saca lágrimas, de aquello que nos agrieta el corazón, de aquello que nos hace crecer y de aquello que nos forma y nos transforma el carácter. Así que el día de hoy disfruta este especial navideño que traigo para ti. Fíjate que hay algo que casi nadie dice en voz alta, hay algo de lo que casi nadie habla, en especial en estas fechas, pero que muchísimas personas sienten cuando se llega diciembre. Y es que Navidad no siempre llega con alegría a casa, no siempre llega con ese, con ese anhelo de poder descansar llegándose a estas fechas navideñas. A veces llega con cansancio, a veces llega con un cuerpo agotado, con la mente saturada, con el corazón cargado de preguntas que no se resolvieron durante el año. Llega con cuentas por pagar, llega con decisiones pendientes e inclusive con silencios incómodos y con una sensación profunda de que quizá algo en el año no salió como lo esperábamos, quizá no todos los planes se concretaron, planificamos metas a principio de año y tal vez no salieron como nosotros deseábamos. Nos enseñaron que la Navidad debe ser orden, debe ser familia perfecta, debe ser risas, debe ser regalos espontáneos, fotos bonitas y un cierre quizá tranquilo, un cierre que te permita descansar. Pero la verdad es que para muchos la vida real no se parece en nada a esa postal que dibujamos cuando somos niños o que vemos en las películas de Hollywood. Para muchos diciembre llega después de haber despedido a un ser querido que amábamos. Para muchos, la Navidad también llega después de noches interminables en la sala de urgencias de un hospital, después de sostener una casa con el corazón cansado, después de un largo trabajo en un negocio que quizá las cosas no salieron como nosotros lo esperábamos y parece que estamos estancados. Para algunos la Navidad no es como, te repito, como las películas de Hollywood, donde se viven en compañía de familias, al lado de una fogata, regalos, intercambios, rodeados de gente que sonríe, que canta villancicos navideños, que disfrutan de un ponche caliente, de uvas en una copa de vino. Vaya, que he tenido navidades así. Bueno, pues este año no fue uno de esos años y es por eso que traigo un mensaje distinto el día de hoy, un mensaje que quizá muchas veces no platicamos, y si tú también atravesaste un año difícil, quédate porque este mensaje estoy seguro que te va a conectar, te va a hablar al corazón y deseo que lo disfrutes mucho y te ayude a pasar una muy cálida Navidad. Fíjate que mucha gente llega a estas fechas apenas sosteniéndose para no caerse, caminando con cuidado para no quebrarse del todo, haciendo lo mejor que puede con lo poco que queda y con lo poco que sienten. Y entonces aparece una pequeña voz interior, un sentimiento silencioso, algo así como una culpa que susurra a nuestro oído y que nos dice, debí haber logrado más, debí haber avanzado más. ¿Por qué mientras yo sigo estancado hay otras personas que sí despegan? ¿Por qué yo no encontré pareja? ¿Por qué yo sigo aquí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es que para muchos diciembre no significan arbolitos navideños ni luces encendidas. A veces diciembre llega a algunas personas con relaciones rotas que nos dejaron cicatrices, con noviazgos que no funcionaron y dejaron inseguridades en nosotros, con matrimonios que quizá se quebraron en el silencio de las conversaciones que nunca se tuvieron. Quizá nuestros hijos crecieron viendo la ausencia de sus padres, de mamá o de papá, porque estuvieron tan ocupados que no le dedicaron el tiempo suficiente y la distancia se hizo más grande. Diciembre llega parejo para todos, pero lamentablemente no todos lo experimentamos igual. A veces llega y no sabemos cómo pagar el alquiler del próximo mes. No sabemos cómo le vamos a hacer para salir en números, para salir con los pagos, para salir con las cuentas. Y quienes siguen trabajando saben a qué me refiero, porque y aún con el corazón cansado, aún con las esperanzas un poco cabizbajas, tenemos que seguir adelante y poco a poco pasar las fechas que se supone debemos pasar en calidez, en compañía de la familia. Y viene de nuevo la misma pregunta que casi no se dice en voz alta: ¿dónde está Dios?
¿Por qué cuando más lo necesito? ¿Por qué cuando más lo necesitas parece que se esconde, parece que no me escucha, parece que simplemente me ha abandonado? Cuando el dolor no me da tregua, cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando has orado con fe, o al menos eso creías, desesperadamente orar con fe y no funciona, o sea, no aparece una señal, no hay una pizca de luz dentro de la oscuridad. ¿Dónde está? Si se supone que hice lo correcto, si se supone que me esforcé en el año, si se supone que trabajé duro por mis metas, ¿por qué estoy varado en la mitad de ninguna parte? Como cuando regresaste a casa y encontraste tus cosas en la calle, como cuando abriste los resultados de unos estudios médicos y unas palabras desconocidas sembraron una inquietud profunda en tu corazón, porque tu hijo tiene una enfermedad que jamás imaginaste enfrentar. Y es que la realidad es esta, chicos. Para muchos, la Navidad no es la de los regalos, sino la de la incertidumbre, la del miedo, la de la profunda desconfianza y la de falta de confianza en uno mismo. Es la Navidad donde no sabes si vas a poder sostener lo que tienes, donde dudas de tus decisiones, donde el futuro se siente difuso y el corazón agotado. Chicas y chicos, el episodio de hoy, damas y caballeros, es una joya que deseo que te lleves de corazón a corazón. Es un testimonio de un hombre roto que aprendió algo que nadie me explicó cuando era niño, porque quizá era demasiado pequeño para comprenderlo y quizá tampoco me lo explicaron cuando ya era adulto, cuando ya tenía una vida hecha, cuando ya tenía responsabilidades encima, cuando ya tenía mis hijos que dependían de mí, cuando tenía que tomar decisiones con dudas. ¿Sabes? Nadie me explicó esto y estoy seguro que tampoco te lo explicaron a ti, porque aún siendo hombres y mujeres maduros, con experiencia, con años recorridos, con responsabilidades, no entendimos realmente el significado de la Navidad. Nos quedamos con la versión superficial, con la postal bonita de los parques cubiertos de nieve, las fogatas, las luces en el techo de una bonita cabaña, pero nunca nos hablaron de la cruda realidad y la historia que se vivió aquella noche de Navidad. Nunca nos dijeron que la Navidad, de hecho, fue una noche terrible, incómoda, insegura y llena de ansiedad, llena de miedo y persecuciones. Nunca nos contaron la verdadera historia de los protagonistas de esa película, quienes escaparon en la noche para salvar la vida de un niño que estaba siendo perseguido por un rey celoso que mandó matar a miles de niños a sangre fría. Por lo tanto, hubo sangre derramada, hubo llanto inconsolable, hubo un dolor que atravesó hogares enteros. Así que escucha esto, la Navidad no fue bonita, chicos. La Navidad fue dura, fue peligrosa, de hecho fue profundamente difícil y aún así en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, nació el hombre más influyente de todos los tiempos, el autor indirecto o directo del libro más leído y más publicado de toda la historia de la humanidad. El hombre que partió la historia en dos y marcó un antes y un después en el calendario del mundo actual. El nombre de la persona que nació en la Navidad, en quien conmemoramos este suceso, es el hombre que ha sido mencionado más veces en toda la historia de la humanidad. Y su mensaje ha perdurado aún a nuestros días, que además ha sobrevivido imperios, dinastías, persecuciones, guerras y conflictos y seguirá progresando, seguirá ganando terreno aún y después de que nosotros nos hayamos ido de este mundo. Y todo esto no comenzó en el calor de las chimeneas, con ponche caliente, ni con vajillas elegantes en una cena de fin de año. Todo esto comenzó con una familia cansada, con una madre asustada, con un padre física y mentalmente angustiado, intentando proteger lo poco que tenía y por si fuera poco preguntándose cómo iba a ser para salir adelante de esa situación, chicos. La Navidad no comenzó en la comodidad, llegó en un momento difícil y es que así nacen los grandes proyectos. Los proyectos a gran escala se producen en el momento más difíciles. El cambio de mentalidad que trasciende se forma en la tempestad. Así es como se transforma el carácter de una persona débil en una persona fuerte. Se gesta el propósito de un corazón dispuesto solamente en la adversidad. La prosperidad suele nacer
en la adversidad más cruda que nos toca vivir, y eso sucede muchas veces cuando estamos huyendo de las amenazas, cuando nos sentimos acorralados por el miedo y por la duda de nuestros sueños. El camino, chicos, nunca es claro, siempre se ve nublado, y es ahí donde llega la prosperidad, pero es difícil, es exigente y es incómodo. El evento más grande en la historia de la humanidad no llegó envuelto en un regalo, llegó de hecho en fragilidad, en miedo, en tormenta, en una noche fría, pero aún así transformó al mundo entero. Y esa es la lección que yo no había comprendido antes. El milagro, chicas y chicos, llega en el peor escenario posible. Y lo que tenemos que hacer es atravesar la tormenta. La tradición que celebramos no comienza con luces, ni con villancicos, ni con un escenario cuidadosamente preparado. Comienza con una mujer joven que no estaba lista, con un hombre confundido que no entendía lo que estaba pasando, con puertas cerradas y con una frase que he escuchado muchas veces en mi vida. Seguramente tú también. Ya no hay lugar, ahorita no, en otro momento, no me interesa, no hay. El rechazo no era tan diferente a como lo conocemos hoy en día. Ese sentimiento de desesperación porque las puertas simplemente no se abren, las puertas están cerradas y no logramos llegar a ningún lado. Ese sigue siendo el mismo sentimiento que tenían antes y el que tenemos ahora. Todos están haciendo su vida, nadie tiene campo ni tiempo para ti, nadie está dispuesto a escuchar y mucho menos a ayudarte, y créeme, no es personal, así son las cosas. Y aún así, bajo esas condiciones, Dios decidió nacer. Dios no esperó a que todo estuviera en orden para entrar en la historia humana, no pidió condiciones ideales, no exigió estabilidad emocional ni financiera, entró en el ruido de una noche caótica en medio de persecución y ansiedad. Y así es como entra Dios. Dios entra cuando ya no puedes más. Por eso este episodio es poderoso, damas y caballeros, porque nos recuerda que Dios aparece en las tormentas, en el cansancio y en el agotamiento físico y emocional. Y quizá tú también te sientes así esta tarde y sientes que llegaste tarde, tarde a tus sueños, tarde a una decisión importante, tarde a la versión de ti que imaginabas de hace años quizá, y tal vez sientes que no vas a llegar, que vas demasiado tarde. Tal vez sientes que el año se te fue de las manos y que ahora solo estás recogiendo los pedazos de lo que dejó la tormenta, tratando de entrar en algún sitio antes de tiempo. ¿Pero qué crees? Ellos también llegaron tarde a Belén. No hubo espacio, no hubo un plan B, no hubo tiempo, y aún así nació el hombre que siglos después sería capaz de detener una guerra aunque fuera por una noche. El mismo Jesús que en medio del conflicto entre británicos y alemanes en 1914 logró que soldados enemigos bajaran las armas, salieran de sus trincheras y compartieran el pan, cantaran villancicos y recordaran que antes de ser enemigos eran hermanos. Porque para Dios nunca es tarde, chicos. Tarde es un lenguaje que nace de nuestra prisa, de nuestro deseo porque las cosas sean como queremos. Pero para Dios lo que nosotros llamamos tarde muchas veces es la preparación, es el proceso, es la formación de carácter, la resiliencia y la templanza. La Biblia lo expresa con claridad en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro tiempo, no en el tiempo perfecto que habías planificado, no en el cronograma que diseñaste en Excel, en su tiempo. Eso significa que no llegaste mal, no llegaste fuera de lugar, no estás tarde. Pero es muy importante entender que aún estás en tu proceso y lo que debes tener en cuenta es que Él no te abandonará por difícil que parezcan las pruebas. Por eso es importante que comprendas esto. Si hoy no ves la forma, confía en el proceso. Si hoy no ves la puerta, confía en el destino. Un evento no define el desenlace de tu vida. Dios no ha terminado contigo y aún está construyendo su obra, y tú eres ese arte que está labrando con sus manos a través de la transformación de tu carácter. Él te ama, Él te está formando, no vas tarde, no estás incompleto. Esto que hoy vives no es un castigo, es el proceso que Dios diseñó para el nacimiento de su promesa. El pesebre no era el destino final, era apenas el inicio. Y fíjate bajo qué condiciones sucedió. Y lo maravilloso del Señor del Don es que Él empieza en pequeño. Él empieza donde nadie mira, donde nadie espera nada, con los subestimados, con la gente rota, pero con los corazones dispuestos. Y cuando dejamos de querer sostenerlo todo nosotros, cuando reconocemos que ya no podemos más, es donde su gracia nos encuentra. Y en ese punto, en ese pequeño punto, es cuando soltamos el ego. Cuando
cuando en nuestra terquedad simplemente bajamos los brazos y nos rendimos. Eso es lo más difícil. Y es ahí cuando clamamos con honestidad y con llanto: Señor, te necesito ahora. Ayúdame. Y yo sé que este año te puedes sentir así en este momento. Si te sientes así, si te sientes pequeño, si te sientes cansado, lejos de donde imaginabas estar, tal vez no estás perdido, caballero, tal vez no estás perdida, muchacha, tal vez estás exactamente donde Dios suele poner a los gigantes antes de una gran asignación. Tal vez estás en el clímax de tu proceso. Y papá, como un cirujano experto, está haciendo cortes vitales a la corteza del ego, al tejido del razonamiento, para darte una nueva tarea que sobrepasa todo tu entendimiento. Y eso que tú tanto pides, eso que tú tanto anhelas, está a punto de llegar. Pero estás en el clímax del proceso. Posiblemente estás en el arte del temple, ¿sabes? Como el acero templado, ¿sabes cómo se hace? Con el calor extremo. Como el acero forjado, como la forja. Tiene un proceso. Y obviamente tú eres su creación. Y Él nunca te dejará solo. Pero las recompensas que perseguimos del mundo son diferentes a las recompensas que papá tiene para nosotros. Y por eso no las comprendemos. No comprendemos la formación en el lenguaje del proceso. Solo déjate moldear por las manos del Padre. Lucas 2, 6, 7 dice que mientras estaban ahí se cumplió el tiempo en que María diera a luz y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa, chicos, es una frase poderosa que tienes que entender. No había lugar. No había lugar. A veces sentimos que no hay lugar para nosotros. Yo no sé tú cómo te haya ido en el año, pero a veces pasa que parece que la vida trapea contigo, que la vida barre con tu humanidad y te deja simplemente varado en la mitad de ninguna parte. Y esto es lo que me dice que cuando se trata de Dios, el lugar no importa, las condiciones son lo de menos, chicos, porque el Señor del don crea las condiciones y abre las puertas cerradas porque, ¿qué crees? Aunque ya no hay espacio para ti, aunque ya no tengas fuerzas, aunque ya no tengas recursos, aunque ya no tengas esperanzas y aunque tengas que cargar con todo eso, el nacimiento está por llegar a tu corazón sin importar las circunstancias. Esa es la Navidad. Eso es lo que yo no había entendido, chicos. Y me tomó años entenderlo. Eso te lo digo con un corazón agradecido. Como alguien que se ha equivocado demasiado, pero que finalmente comprendió. ¡Wow! Ahora lo entiendo. El Padre vive en ti. Dios vive en cada uno de nosotros. Fíjate qué concepto. Yo no lo había comprendido. Por eso es que esta Navidad no tienes que resolver tu vida. O sea, aquí no acaba el cuento. No tienes que cerrar fuerte el año, no tienes que demostrar nada a nadie ni con nadie. Tal vez lo único que necesitas es atravesar, respirar y confiar. Porque Jesús nos enseña que incluso en el caos nace algo divino. Y quizá el mayor regalo de esta Navidad no está debajo del árbol, sino dentro de ti. La certeza de que no estás solo, de que la paz de saber que Dios ya está aquí y la esperanza de entender que este no es el final, te va a dar fuerzas para transitar tu proceso. Jesús no vino a optimizar agendas, no vino a cumplir expectativas sociales, vino a sanar corazones, a devolver identidad y a recordarnos que somos vistos incluso cuando nadie más nos ve. Vino a decirle al cansado que su cansancio no es en vano, al que duda que la duda no lo excluye y al que llega tarde que todavía hay esperanza. Así que hoy, cuando el ruido baje, cuando las luces se apaguen y el día termine, permítete descansar mediante una oración de gratitud, porque estás aquí. Y no estás solo, aunque así parece. No estás tarde. Es solo tu batalla, es tu proceso. Y aún en medio del caos, cuando todo parece incierto, recuerda las palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¡Wow! Estas palabras me vuelan la cabeza, porque Dios no solo nació, al menos yo pienso, o sea, no vino, yo lo veo así, desde este punto,
a que Él no nació solamente en el pesebre, Él sigue naciendo en cada persona que puede verlo, que puede escucharlo, que puede sentirlo. Dentro de nosotros, cada vez que una persona decide confiar, ahí está el verdadero nacimiento. Me encanta, es una maravilla. Y bueno, esto fue el episodio número 86 del Lunes de Mentor, un especial navideño que traigo hasta tus oídos de corazón a corazón, deseándote un fantástico fin de año, un maravilloso o una maravillosa noche de Navidad. Que Dios te bendiga siempre, que te llene de sabiduría y por favor no olvides escribir tus metas para el próximo año. Te mando un fuerte abrazo y te veo la próxima semana. Espero te haya gustado. Hasta pronto.